¿Qué te fue llevando a acercarte a la profesión o a elegir esta profesión? ¿Qué características crees vos que un fisioterapeuta tiene que tener para asumir este tipo de roles? Porque siempre hablamos del rol profesional trabajando en el campo, en el consultorio, en el centro de rehabilitación y no tanto en estos roles que también el profesional puede ocupar más de gestión, de organización. ¿Dónde crees vos que un fisioterapeuta que recién arranca, un colega que está comenzando, que se quiere meter en el mundo del deporte, empieza a chocarse con esas habilidades blandas que no están en la formación de grado? Que después le van a permitir formar equipos de trabajo y también le van a permitir formar equipos de gestión, digo. Pero siempre buscarte un mentor, un referente, buscar a quién ir a mirar. Invertir tiempo, invertir plata, invertir energía en ir y pegarte a esa persona que vos admirás cómo trabaja. Muchas veces me pasa que me escucho hablar con un paciente y digo, esto lo aprendí, así saludaba un paciente, aquel kinesiólogo con el que trabajé allá, cómo lo recibía, las primeras 3 preguntas que le hacía y cómo introducía en el tema que le iba a atender ese día. ¿Qué te llevó a irte a Estados Unidos a formarte con el Function One Screen, con Exos, a formarse en ese sistema? El sistema te sirve para poder ajustar esta caja de herramientas a diferentes productos. ¿Desde dónde crees vos que este nuevo profesional de la kinesiología deportiva se tiene que posicionar, tiene que empezar a crecer? Bienvenido a otro episodio de Physical Podcast. En esta oportunidad nos acompaña, aparte de un referente en la kinesiología argentina, un gran amigo, un compañero con el cual hemos compartido muchos y diferentes procesos dentro de nuestra profesión. Y para mí es un orgullo y un honor presentarlo al actual presidente de la Asociación Argentina de Kinesiología del Deporte, Andrés Toma. Hola Andy, ¿cómo estás? Hola Mati, hola a todo el equipo de Equipo Physical. Un placer estar acá, tenía muchas ganas de venir. Muchas gracias por acompañarnos y siempre, o venimos hablando en esta serie de podcast sobre que a veces el problema no es la herramienta, que lo más importante en estas nuevas adquisiciones de herramientas y de evaluaciones y en esta nueva era de la fisioterapia deportiva actual, lo más importante es el criterio. Y para los que no lo conocen, Andy es un experimentado fisioterapeuta que también ha sido deportista y que ha ido construyendo su criterio en toda su trayectoria y en todo su proceso como profesional. Pero entonces, antes de meternos en cuestiones técnicas, Andy, me gustaría preguntarte, ¿qué te fue llevando a acercarte a la profesión o a elegir esta profesión? Bueno, no sé si hubo algo que me haya despertado que diga, por esto estudié kinesiología. Yo creo que fueron muchas cosas, algunas familiares, que hubo, que haya siempre algún kinesiólogo en casa en mi época de secundaria, y mi pasión por el deporte. Yo, como vos comentaste, fui deportista toda la vida, y entonces siempre estuve cerca o atendiéndome por un kinesiólogo. Entonces nada, estaba ahí, me gustaba la comunicación deportiva, me gustaba la kinesiología deportiva, me gustaba la educación física y creo que por ahí andaba el gusto o el interés. Eh, y después, una vez que me fui a estudiar, haciendo deporte a alto nivel, ya estudiando en Buenos Aires, bueno, en mi caso jugando al rugby en un equipo en Buenos Aires, donde ya había un kinesiólogo deportivo. Entonces toda mi carrera fue como mi espejo, yo iba estudiando y lo iba viendo a él trabajar y me fui sí, indefectiblemente para el lado del deporte. Bueno, en ese caso todavía sigue siendo un referente, no es que fue en ese momento, sigue siendo un referente Charlie Goodman, un gran amigo. Fue el que yo lo miraba y quería ser él, yo quería ser Charlie, ¿viste? Y bueno, y así después en cada una de las etapas uno va encontrando ese mentor que lo empuja a querer mejorar, a querer aprender, a querer absorber la información de diferentes aspectos. De uno saca una cosa, de otro saca otra, pero siempre tuve algún mentor que me inspiró y en cada etapa lo fui encontrando. Y por el lado profesional, y ya vamos a hablar un poco sobre cómo fuiste eligiendo el camino de distintas formaciones que fueron construyendo tu expertise, pero también te quiero preguntar sobre el lado de la gestión, que sé que es algo que a vos también te gusta mucho y te fue atrayendo. ¿Qué te, ¿Qué te llevó, por ejemplo, a involucrarte en su momento en la Asociación Argentina de Kinesiología del Deporte? Recuerdo en una incipiente internet, cuando yo estaba terminando la carrera un día navegando así,
vi algo que decía Asociación de Kinesiología del Deporte. Y yo no sabía ni lo que era, pero esto tengo que estar acá, este tiene que ser mi lugar. Y así fue como fui un día y fui a una jornada científica y me empezó a gustar. Y una de mis últimas rotaciones fue con un kinesiólogo que después fue presidente mío, cuando yo trabajando ya en la comisión directiva, pero él ya estaba uno de los fundadores, yo fui a rotar con él, y Gustavo Brunetti. Y nada, entonces él me invitó un día, y después conocí a otro que me invitó, y así fui acercándome, y me fui involucrando, y fui encontrando un lugar de pertenencia, un lugar de comunidad. Un poco nos manejamos por tribus los seres Sí. humanos. Y fui encontrando gente que tenía las mismas inquietudes que uno, que tenía las mismas carencias de información y de formación que tenía uno. Entonces llegaba y te encontrabas con gente que estaba con las mismas ganas que vos, con los mismos problemas que vos, con los mismos intereses, y entre todos creo que estos años se fue construyendo algo Que muy... vienen creciendo cada vez más. Recuerdo que empezamos a compartir el comité editorial de la revista, que hoy ya ha avanzado, sigue creciendo y está claramente en un desarrollo exponencial. Pero en aquellos momentos, encima con un internet incipiente, como decíamos, era todo vía mail. Y recuerdo aquellos primeros esfuerzos de empezar a acercar la evidencia cada vez más estructurada al usuario de la kinesiología deportiva, al socio de la asociación. Y en estos últimos 2 años, como estos últimos 2 años todavía no se cumplieron, pero en estos últimos procesos, ya en la toma de decisión, primero, ¿qué características crees vos que un fisioterapeuta tiene que tener para asumir este tipo de roles? Porque siempre hablamos del rol profesional, trabajando en el campo, en el consultorio, en el centro de rehabilitación, y no tanto en estos roles que también el profesional puede ocupar, más de gestión, de organización. ¿Y qué consideras que son los puntos más fuertes, o que vislumbras los puntos más fuertes a futuro para seguir desarrollando la profesión y la especialidad en Latinoamérica? Bien, vamos por parte. Sí. La primera parte de la pregunta, yo creo que lo más importante para acercarse a trabajar o sumarse, porque no es que hay que ser miembro de la comisión directiva para trabajar en la asociación, todos empezamos colaborando en un área. Creo que lo más importante que tiene que tener es que tiene que saber trabajar en equipo. Y trabajar en equipo no solo es delegar y compartir, hacer cosas juntos, sino que también es muchas veces bancarse, escuchar cosas que a uno no le gustan. Y bancarse que la mayoría tome decisiones que a uno no le gustan o que no está de acuerdo, y que a veces uno gana gana y pierde, pero en la toma de decisiones de la mayoría. Entonces, cuando uno se involucra en un grupo de trabajo, sabe que hay unos que opinan de una manera, otros que opinan de otro, y que normalmente se trata de llevar un consenso, y que si no, a veces nos toca que se tome la decisión que uno no quería, y uno tiene que, para poder perdurar trabajando, tiene que aprender a convivir, sabiendo que a veces hay otro que te dice cosas que a uno no tiene ganas de escuchar, o hacer cosas que la mayoría decidió que uno lo hubiese hecho de otra manera. Y creo que tener esa capacidad de flexibilidad y de tolerancia es lo que hace que uno pueda gestionar y estar varios años traccionando y armando equipos, y progresando en esta carrera. Creo que ahí eso es fundamental, que más allá de las ganas de hacerlo, ¿no? ¿Y hacia dónde vamos? Yo creo que bueno, es evidente que la sociedad, la asociación ha crecido. Creo que hoy tiene un rol muy importante en Sudamérica. Estamos trabajando para poder ser todavía más importante a nivel internacional. Creemos que por el nivel de socios, por los años de historia y por las cosas que ha hecho y las que sigue haciendo y cómo va evolucionando, si logra incorporarse a la formalidad de la Organización Mundial de Fisioterapia, va a ser un paso muy importante, porque claramente ya somos referentes, ya nos conocen en el mundo, ya las otras federaciones de fisioterapia deportiva del mundo nos conocen, saben quiénes somos, estamos en el mapa. Tenemos que empezar a ocupar ciertas sillas que hasta hoy nos han costado ocupar, pero que está todo dado para que con dos, tres planetas que se alineen, poder empezar a ocupar esas sillas. Y eso nos va a hacer crecer a la región y al país.
Después voy a aprovechar bueno, para aprovecharlo todos nuestros oyentes para que nos acompañen y se acerquen a la asociación, y el primer gran evento y el primer gran momento para hacerlo es el próximo congreso, y ya vamos a hablar un poquito de eso. Pero volviendo a la primera pregunta, ¿dónde crees vos que un fisioterapeuta que recién arranca, un colega que está comenzando, que se quiere meter en el mundo del deporte, eh, empieza a chocarse con esas habilidades blandas que no están en la formación de grado, que después le van a permitir formar equipo de trabajo y también le van a permitir formar equipo de gestión, digo? Hoy se está empezando a organizar un poquito mejor. Hoy el sistema de especialidades está empezando a especialidades, maestrías, está empezando a tomar. En otros países nos han superado. Vemos los hermanos de Brasil que en eso están mucho más ordenados y el camino del fisioterapeuta deportivo está un poquito más claro cómo hacer para desarrollarse. Ahora en Argentina se está acomodando un poquito más. Durante muchos años hubo el inicio de nuestra Sí. formación de posgrado, era muy autodidacta el fisioterapeuta deportivo. Yo creo que ahí está el camino, hay varios caminos para hacer. Está el de la formación formal, por decirlo de una manera, el posgrado universitario, la especialidad, la maestría, hay muchas ofertas. Está la oferta académica que hay hoy, muchas ofertas, desde lo virtual y presencial y demás, y hay muchas cosas, hay que saber seleccionar, tener criterio para seleccionar, no dejarse llevar por, tal vez, bueno, y el marketing te puede vender muchísimas cosas, entonces saber seleccionar, saber tener criterio para decir, acá me meto, acá no me meto, hay mucho lavado de cabeza también, entonces mucho fanatismo de ciertas ramas, entonces hay que tener cuidado con eso. Y después algo que yo siempre, eso yo lo hice naturalmente, me salió, tuve la suerte de chocármelos, pero siempre buscarte un mentor, un referente, buscar a quién ir a mirar, invertir tiempo, invertir plata, invertir energía en ir y pegarte a esa persona que vos admirás cómo trabaja. Y tal vez, no te digo que va a ser, todo te va a gustar, pero andá y me gusta cómo hace esto, andá, pedile permiso. Andá como colaborador, quédate al lado, miralo, escuchalo, fíjate cómo. Y, y ahí pasamos a lo de las habilidades blandas. Ahí vas a aprender mucho lo que es toma de decisiones, criterio clínico, habilidades blandas. Yo muchas veces me pasa que me escucho hablar con un paciente y digo, esto lo aprendí, así saludaba un paciente, aquel kinesiólogo con el que trabajé allá, cómo lo recibía, las primeras 3 preguntas que le hacía y cómo introducía en el tema que lo iba a atender ese día. Y esas cosas que después es una habilidad blanda que parece una pavada, pero es el momento de apertura, es mucho más importante que después técnicamente qué le vas a preguntar, qué le vas a medir, te abre para que después esa pregunta sea sincera, para que sea real. Entonces, eso lo aprendí de los mentores y fue, así como es una habilidad blanda, fue una formación blanda. Sí, La- sí, fue la- autodidacta, sí, la digamos, fui manoteando así por todos lados. de la relación en la vida. Y en ese sentido, sé que en esto que voy a decir, de que invertiste tiempo y dinero en buscar formaciones que admiraba o que te llamaban la atención, ¿qué te llevó a irte a Estados Unidos a formarte con el Function Movement Screen, con Exos, a formarse en ese sistema? Bien, como Porque yo sé te que lo decía, hiciste allá. sí, sí, yo vengo de jugar al rugby, me recibí, empecé a trabajar en rugby automáticamente. Vos pensás, te pongo en el contexto histórico. Yo me recibí en el 2006. En el 2007, los Pumas, la selección argentina, se va a hacer a entrenar, a hacer una pretemporada A a lo que Pensacola, el a famoso el famoso Pensacola. Y encima van, vuelven, salen terceros en el Mundial. Se llenó de imágenes de yo. Entonces, para el mundo del rugby fue un cachetazo, porque nosotros hacíamos 3 de 1000 en el gimnasio, 6 de 1000 en el gimnasio todos los días. Y de pronto veíamos que esos jugadores, que para nosotros eran monstruos, estaban haciendo ejercicios funcionales, otro tipo de entrenamiento, ¿no? Después vemos qué nombre le Sí. ponemos. Otro tipo de entrenamiento que no estábamos acostumbrados. ¿Qué es esto? Y vino una primera formación incipiente acá, de un fin de semana, y te entraba algo de información. Internet incipiente, no te llegaba como ahora la información. Dije, y si yo me gusta el rugby, yo estoy acá y esto vemos que va por acá, o en ese momento iba por ahí, y yo tengo que ir a verlo. Y bueno, y ahí me anoté un amigo y le dije, vamos, El nos gran demos Lucho. este viaje. Lo vamos a nombrar, el gran Luchito de allá. Con Luchito Gaspar y nos fuimos y hicimos nuestro viaje de egresado de la universidad 4 o 5 años después. Y nos fuimos allá, sí, sí, y le tocamos la puerta, fuimos 2 veces y la verdad que fue una experiencia muy enriquecedora, sí. ¿Y qué,
¿en qué palabra podrías resumir lo que le trajiste a los gringos, por decirlo así? ¿Qué les trajiste a estos gringos que tenían montado ese circo? Que tienen montado. Sí, sí, sí. Lo digo, no lo digo despectivamente, lo digo Bien, coloquial, no. bien. Nosotros los fisios argentinos somos muy buenos, o creo que somos muy buenos, nos creemos que somos buenos en la toma de decisiones, el criterio, las habilidades blandas. Tenemos buenas técnicas también, tenemos buen conocimiento, pero somos latinos y somos de pelotada. Y cuando fui a los americanos, que vos decís, pará, no, eh, tenían un sistema de trabajo donde es todo algoritmo, es todo caminitos que van recorriendo, es todo ordenado, con sus pros y sus contras. Y creo que eso fue lo que más me traje yo, porque no sé si me traje muchas cosas técnicas, pero me ordenó toda esa caja de herramientas que yo la tenía, que la abría y se caía toda así, y bueno, hoy uso esta y hoy uso esta otra, que yo las tenía, me ayudó a ordenarla. Estaba acá, esta la pongo Te acá, sirve para esto, te sirve. esta, hay que usar esta para después usar esta otra. Entonces, eso creo que me dio ese orden, me ayudó a crear mi sistema. No hice el sistema que yo aprendí de allá, vine y lo instalé acá en Argentina. Yo vine y lo empecé a intentar instalar a la idiosincrasia argentina, a la cultura argentina, a los recursos de Argentina también, que no es un tema menor, e intenté hacer mi sistema de trabajo con cositas que me robé, cositas que me gustaron, cositas que adapté, otras que las cambié y hice otras, y así fui armando mi sistema de trabajo. ¿Cómo lograste instalarlo a este mismo sistema en la rehabilitación de postquirúrgicos habituales, que yo sé que es uno de tus tópicos más fuertes, tanto de miembro superior, de hombro como de rodilla? Y conozco tu centro, sé el entorno en donde trabajas. ¿Cómo lograste instalarlo en el Weekend Warrior, en ese deportista recreacional o federado regional, en el que no es el alto rendimiento? Porque siempre tenemos este concepto de que todas estas cosas son para los Pumas, son para Sí. la selección argentina y en realidad, un poco lo que yo creo, a lo mejor vos vas por otro lado, pero el sistema te sirve para poder ajustar esta caja de herramientas a diferentes poblaciones. Sí, tal cual. Yo creo que tenía Weekend Warrior. Cada vez hay menos Weekend Warrior. Ok. ¿Qué quiere decir? Antes llamémoslo, el Weekend Warrior era el que no hacía nada en toda la semana y el fin de semana jugaba 3 turnos de pádel, el fútbol comercial el domingo a la mañana y el fútbol 5 con el turnito con los amigos. Ese Weekend Warrior, de a poco, yo creo que un poco por parte de cambió la cultura y un poco los primeros años nosotros lo educamos. Por eso hicimos un espacio donde convive la rehabilitación y el entrenamiento, porque ese Weekend Warrior se empezó a dar cuenta que tenía que empezar a invertir en la semana para poder hacer lo que le gustaba el fin de semana. O para poder rendir mejor en esa liga deportiva regional o local. Necesitaba hacer algo más, no solo para no lesionarse, sino para estar, perdón, no solo para estar mejor y rendir mejor, sino para no lesionarse y disfrutar. Entonces, cada vez tengo menos deportistas, guerreros de fin de semana. Cada vez tengo más gente que viene 2, 3, 4 veces a la semana y quiere invertir tiempo y atrás de eso después va y le interesa la nutrición y atrás de eso le interesa el calzado que va a usar y atrás de eso le interesa cómo hacer para recuperarse mejor. Entonces, Digamos que no se profesionalizan, pero que se acercan a una práctica mucho más, sí, ordenada, mucho más planificada. exactamente. Uno en la educación se los va diciendo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo es la historia del guerrero de fin de semana? A los 20 jugaba 5 turnos de fútbol, nunca le pasaba nada. Iba al boliche, no dormía y se iba a jugar y no pasaba nada. Después empiezan a aparecer las lesiones y ahí es cuando lo empezás a conocer. Y uno lo va educando y yo siempre les digo, vos tenés que invertir la fórmula. Antes jugaba 7 días a la semana, a los 22 te diste cuenta que tenés que tener 2 para jugar 3, a los 30 tenés que tener 4 para jugar una y cada vez la fórmula se va dando vuelta, ¿no? Entonces, esa parte educativa y cuando la persona lo experimenta y se da cuenta, yo tengo gente que empezó el gimnasio a los 48 años jugando en una liga comercial de fútbol y cuando empezó, vino por una rehabilitación de rodillas, no sé, una lesión meniscal, se operó, vino, hizo la rehabilitación, y dice, che, estoy mejor que antes, te dice. Y ahora voy y termino los partidos y puedo jugar 2 partidos por semana. Antes jugaba uno y estaba 5 días. Entonces, cuando lo empieza a conocer eso, eh,
sin darte cuenta, lo fuiste instalando en la población esa que vos decís. No es para los Pumas, no es para los de elite, pero vos aplicás eso. Y eso también lo aprendí de un mentor, que decía, ¿por qué no podemos aplicarla? Que era un dramatólogo y decía, ¿por qué no podemos aplicar la medicina que aplican los de la NFL? ¿Por qué no se lo podemos aplicar al que juega fútbol americano con los amigos? Bueno, y ahí decís, bueno, yo no es que le vas a aplicar la misma intensidad o cantidad de estímulos que te des un profesional, pero hay ciertos criterios que Lo es respetás. igual, los respetás, son iguales. El cuerpo se recupera de la misma manera, el cuerpo responde al estímulo de la misma manera, con sus variantes, ¿no? Sí, sí. Pero entonces, ¿por qué no se lo vas a dar? Si sabes que le hace bien. Totalmente de acuerdo y me gustó el concepto de que ya no es un weekend warrior, creo que te lo voy a tomar. Y en ese sentido, entonces te hago la siguiente pregunta, porque sé que sos un observador bastante crítico de la realidad profesional, estás también en Coquiba, en los colegios profesionales, has recorrido el país desde la gestión, la formación y como fisio. Entonces, ¿dónde ves el nuevo rol del fisio en su consultorio? Cuando llega a su consultorio le gusta trabajar con deportistas de diferentes ámbitos. ¿Dónde crees vos que se tiene que reposicionar? Porque a lo mejor la fisioterapia clásica, por decirlo así, yo siempre digo que a veces está condicionada por dónde nació, la de los box chiquititos con muchas camillas está mutando, ya los espacios son más grandes, ya se aparecen unas pesas en el lugar de rehabilitación. Entonces, ¿dónde crees vos que este nuevo profesional de la kinesiología deportiva se tiene que posicionar, tiene que empezar a crecer? Creo que lo viene haciendo. O sea, hace unos años se discutía si el fisio tenía que entrar en la readaptación o no tenía que entrar en la readaptación. Hoy creo que es un hecho. O sea, las cosas pasan primero de hecho y después pasan de derecho. Después veremos hacia dónde van las leyes, entonces se va a seguir trabajando y demás. Lo mismo que pasa en el otro lado, en el primer contacto, que es lo que compartimos muchas veces con el médico. Son todas cosas que hoy el fisio ya de hecho las hace. Ya es primer contacto, por más que en el derecho no lo tenga, en el hecho sí ocurre, y ya es readaptador hace años, con un derecho que está ahí medio gris, pero en los hechos está. Entonces, creo que hoy el fisio se tiene que ir buscando su espacio. Creo que hoy es difícil que un fisio se pueda agarrar el paciente como primer contacto y lo termine como último contacto, que hay que aprender a trabajar en equipo, que hay que empezar a formarse y decir, bueno, a mí me gusta más el primer contacto, me gusta más la parte clínica, me gusta más la parte inicial de la rehabilitación, no me gusta más la readaptación, voy a la parte final del camino, del proceso. Yo creo que así como van apareciendo especialidades, subespecialidades y subespecialidades, creo que también dentro de la fisiodeportiva hay lugar para todos. Y creo que hay que empezar a tener el fisio que se va a ir formando más en la parte clínica o la parte inicial, a otros que van a ir por la parte intermedia, otros que se tienen que empezar a formar en la parte más de readaptación y no podemos querer abarcar todos los puntos, es muy complejo. Yo sé que obviamente nos pasa a todos y nos ha pasado a todos. Vas a trabajar en un club y sos el único fisio y tenés que agarrar el que se fracturó y el que está haciendo los sprints para volver de una lesión de isquio. Pero me parece que el camino va a ir armando que se armen como subespecialidades y nos vayamos formando. Creo que por ahí para dónde va a ir. Es mi percepción, ¿eh? Yo, se me ocurren un montón de preguntas escuchándote y tampoco lo quiero hacer tan largo este podcast, pero te voy a hacer una pregunta antes de pasar a la que quería llegar. Y en esta experiencia en la gestión dentro de los colegios profesionales, estos entes que nos regulan y que nos ayudan a organizarnos y a crecer como profesionales, ¿cuál es el aspecto más positivo que rescatas de tu experiencia dentro de un colegio, uno de los colegios más importantes del país, que es Coquiba, ¿no? Bien, a ver, yo no estoy no tengo cargos electos, nunca formé parte de cargos electos de gestión en sí. Yo siempre estuve en la parte educativa del colegio. ¿Qué pasa? Empezás a gestionar esa parte educativa, a organizar todo eso, pero empezás a formar parte de mesas de tomas de decisiones con gente mucho más experimentada que para coordinar reuniones, para tomar decisiones, para organizar debates de ideas. Y creo que lo que he aprendido mucho y me encanta es ir y ver, bueno, a esta persona que tiene tantos años de gestión y de experiencia, que está acá, bueno, y ver y aprender cómo gestiona una reunión,
cuando se pone picante, una reunión incómoda, cuando tiene que anunciar algo que es incómodo. Porque las buenas es fácil para todos, sonreímos y oye, hola, te vengo a dar una buena noticia, esa estamos todas. Pero cuando las cosas se ponen feas, cuando hay discusiones, cómo gestionan esas situaciones, yo creo que eso me encanta aprenderlo, me encanta verlo y robar. Mirá cómo salió de esta. Esa cosa me gusta. Eso es un buen Creo que dato. he aprendido muchísimo de eso, sí. Y vos mencionaste que como las grandes áreas de expansión de la profesión, por un lado está la readaptación, el reentrenamiento, y por el otro lado el primer contacto. Y en ese primer contacto, yo sé que vos sos formador de la World Rugby en accidentología en el campo de juego, que es parte de ese mundo del primer contacto, o del rol del fisioterapeuta como primer asistente a un evento lesional, siendo que muchas veces el fisio es el único que está en el campo y el médico a lo mejor no está, además. ¿Qué te llevó primero a formarte en eso? ¿Qué te llevó después a ser instructor de la World Rugby en accidentología en el campo de juego? ¿Y qué crees vos que tiene que tener el fisio, por lo menos de mínima, en ese campo? Bien, es buena la pregunta. Eh, Como yo te decía, yo me recibí, empecé a trabajar en rugby y a los 6 años fue la primera vez que apareció un curso donde me empezaron a hablar de lo que era una conmoción cerebral, que me enseñaron a poner un collar cervical, que me enseñaron a subir un pasito a una tabla. Hasta ahí dije, menos mal que nunca me pasó nada grave, porque de ahí para atrás había estado 6 años, 7 años cubriendo cancha y no sabía, iba con el spray y la botellita de agua. Entonces, ahí tomé conciencia, y menos mal que nunca me pasó algo realmente grave, porque no lo hubiese sabido resolver. Yo creo que en el rugby el fisio ha tomado mucho preponderancia, eh, muchas veces más que el médico, en este sentido, acompaña mucho más, está en ese primer contacto, hoy a nivel internacional y a nivel elite, también regional. eh, el rugby está muy avanzado en el tema de las acreditaciones que vos tenés que tener para entrar a un campo de juego. Yo creo que como yo te decía, cuando tomé el primer curso que trajo World Rugby, me acuerdo fue en 2013, por ahí, fue un cachetazo. Me decía, pará, esto no sabía nada yo. Y si me pasaba esto, ¿qué hacía? Y por la parte de ser instructor se fue dando porque me gusta el rol docente, porque me llama la atención, me gusta, el perfil me daba y bueno, se fueron abriendo puertas para poder introducirme en la parte docente de esos temas y me interesa y me gusta, me gusta ver hasta en tele cuando se lesiona a uno, miro así a ver el que entra, a ver qué hace, qué no hace, no para criticar ni para aprender, a ver cómo resuelve situaciones, porque no todas en general Y, nunca son de libro, ¿viste? no, Eh, en eso tenemos un amigo en común que hizo una experiencia en rugby hace poco, que Tomás, que hizo una experiencia y que siempre nos decía que, claro, él nunca había estado más en ese rol de campo. Y dice, claro, se me cayeron dos juntos al mismo tiempo claro. y me quedé como que, bueno, qué bueno que es saber de esto, cómo gestiono esto. Sí, sí, sí. Sí, sí, me ha pasado cabeza con cabeza, y candó, uno con un corte y el otro con una conmoción. Y ¿A cuál voy primero? claro. Bueno, sí, sí. Y todo eso, cuanto más formado estás en ese tema, aprendes a tomar prioridades, aprendes a estar tranquilo, aprendes a asumir el control de la situación. Vos estás tranquilo, generás calma alrededor. Y me parece que hacer formaciones hoy en primeros auxilios, todo aquel kinesiólogo que está en deporte lo tiene que saber. Vos ponete en perspectiva en tus 20 y pico años en fútbol, ¿cuántas veces estuviste solo con una delegación? No estamos hablando de un entrenamiento. Viajando en colectivos, en aviones, en hoteles, en lugares, rincones del país, en el exterior también, has estado solo. ¿Y qué pasaba si había un accidente, si se desmayaba alguien, si se le pasaba algo? Bueno, Somos el primer agente de salud, los deportes en instituciones deportivas, es mucho más fácil tener un fisio que un médico probablemente, con matices por supuesto, pero es como que el fisio está más involucrado en el deporte recreacional, incipiente, amateur, y tiene que hacer un poco de todo, e incluso hasta de gestión de sí, sí. alimentación, gestión de recursos. Y en eso de formarse, em, ¿cómo,
bueno, nosotros en el equipo físico tenemos con vos una formación en accidentología en el campo de juego, pero al margen de eso, ¿cómo crees vos que también las instituciones tienen que formar a su staff? Es importante que lo hagan. Todo el mundo de la institución tiene que tomar esa formación, solamente el equipo de salud. No, yo creo que es fundamental no solo que el equipo de salud esté formado. Nosotros una de las formaciones que damos también es para público general en el rugby. Entonces van entrenadores, va el cantinero, va un padre, va el manager, va un jugador. Se lo damos a todo el mundo porque el primer respondiente, te pasa esto, tenés dos que se golpean a la vez. Si tenés uno que vos sabés, dame una mano con este y que yo voy con el más grave, ¿no? Entonces, tener primeros respondientes es clave. Y después, las organizaciones tienen que empezar a entender de esto. El armado de planes de emergencia de los clubes. Que los clubes estén organizados para hacer. Hice un curso de RCP, puse un DEA allá en la puerta y me olvidé, no, sí, yo tengo DEA. Bueno, ¿quién se hace cargo del DEA? Se vencen los parches todos los años, se vencen las baterías cada 2, está en condiciones, está en un lugar que se puede usar libremente, está bajo llave. Día de partido, viene ambulancia, ¿por dónde entra? ¿Por dónde sale? La puerta, ¿va a haber un auto estacionado? ¿Quién va a hacer todo eso? Si nos pasa esto, ¿y a dónde le vamos a derivar? Bueno, las instituciones tienen que empezar a organizarse, no es solamente pongo un collar, una tabla, un DEA, lo compré una vez, hice el acto inaugural, me saqué la foto y lo dejé ahí, sino que los planes de emergencia, las instituciones, hay modelos que lo están haciendo, pero tienen que empezar a tomar realmente conciencia. Lamentablemente, la toman una vez que les pasó algo. Una vez que tuvieron una muerte súbita, un paro cardíaco, un accidentado medular, que fue un caos y fue un break en la institución, ahí empieza, lamentablemente. Ojalá vaya creciendo la toma de conciencia. Y nos quedamos con ese mensaje, pero también antes de ir cerrando, me quedé pensando en esto de las experiencias, ¿no? Deportivas de cada uno y cómo fue cambiando un tema que yo sé que también vos sos experto en ese tema y que me gustaría que quede como un llamado de acción a los colegas para también explorar más este tema, que es la concusión o el choque de cabezas. Yo me acuerdo de haber visto en fútbol infinidad de concusiones graves, que hoy digo, che, esto era un gol. Y la cultura del fútbol era, dale, 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 si está vivo, jugá, claro. Y agua en la nuca Y a la toalla, le hacían a la claro. O sea, bueno, no tiene sangre, o veías el corte. Y yo digo, che, hoy deberíamos tener un criterio, de hecho ha pasado recientemente, o me ha pasado ya en mis últimos años en el fútbol, de jugadores que perdían el conocimiento, de que no, obviamente no estaban desmayados, pero no tenían registro de la realidad. ¿Qué, tres o cuatro cositas, al margen de invitar a la gente que investigue más sobre el tema, crees vos que son clave para manejar una concusión en el campo de juego? Bien, lo primero de todo es aprender a reconocerla. O sea, porque la gente dice, bueno, pérdida de conocimiento. Está demostrado menos del 10% de las conmociones manifiestan pérdida de conocimiento. Entonces, hay 11 criterios que son claves. Entonces, el reconocimiento, hacerse el ojo para reconocerlo, creo que es lo fundamental. Al tener ese algoritmo de evaluación rápida, de chequeo rápido, porque a veces tenés 10 segundos, 15 segundos, el chequeo rápido. Eso creo que es clave. Después la educación de todo el entorno. Porque si vos si no, tiene una conmoción porque sale medio tambaleándose y el entrenador te dice, nada, que adentro. Entonces, informar a todo el resto de la organización, de decir, este tema es así. Bueno, creo que va creciendo. Hoy en fútbol, la FIFA ya ha tomado conductas del último mundial y demás. Es un tema, cuando antes no existía. En eso la World Rugby me parece que es adelantada, ¿no? Porque cambia el reglamento en función de eso. Sí, Porque, sí. bueno, el jugador no puede jugar por 15 No días. solo World Rugby, los deportes de colisión, la NFL primero, Ok, World Rugby después, el hockey sobre hielo también viene muy avanzado. Lo que pasa es que no son populares acá, en está bien. Argentina. Pero los deportes de colisión vienen más adelantados. Entonces, eso, la información sobre la organización y después el manejo posterior. Listo, como al otro día, che, ¿estás bien? Sí, a entrenar. Bueno, creo que eso, reconocimiento, educación de todo el entorno y cómo se debe retornar al deporte. Hoy es una rehabilitación como una lesión musculoesquelética. La conmoción tiene una rehabilitación de la misma manera. Entonces, Y tienen criterios de evaluación y tienen test específicos. Por lo menos no soy un experto en eso, pero todo, lo que he visto así rápido. todo y tiene que ser campo del fisio. Como Sí. fisio del deporte, es el lugar que debemos ocupar nosotros. ¿Quién mejor para hacer un test de estabilidad, un test vestibular, un test de coordinación, un test de síntomas de la memoria y demás? Creo que el fisio hoy es
el profesional que debería ocupar ese espacio. Bien, y para cerrar justamente me quiero quedar con esto. Primero que podría seguir hablando toda la mañana acá con vos, em, pero hemos hecho un poco el trayecto mezclado entre tu vida profesional, tu desarrollo profesional, tu desarrollo como deportista, algunas cuestiones relacionadas a aspectos técnicos y demás. Pero lo que me queda como haciendo figura es la cantidad de aristas y la cantidad de, mm, de áreas que hoy el fisio tiene para seguir creciendo y para seguir formando. Esto que antes creíamos que era una profesión a lo mejor limitada, em, hacia todos los lados que el fisio puede seguir creciendo, y creo que es un poco el mensaje que quiero transmitir a los colegas de seguir buscando, porque si nos ponemos a ver la importancia hoy del rol del fisioterapeuta deportivo en las instituciones deportivas, en la vida del deportista recreacional, en la vida del deportista profesional. Todo su deportista profesional tiene un fisio específico. No solo en el deporte, en todas, en lo laboral, está creciendo. De hecho, si vamos hacia una sociedad que promueve el ejercicio físico, atrás de eso venimos nosotros también como promotores de la salud, pero también tratando de Para asegurar promover la eso. actividad Sí. física. Sí, sí, eso creo que es clave y creo que en ese sentido nuestra profesión, en mi percepción, cuando muchas profesiones se ven amenazadas por la IA y los avances tecnológicos, creo que el fisio y sobre todo el fisio deportivo, que es el campo que yo más estoy, creo que la IA va a ser una aliada nuestra y nuestra profesión va a crecer y se va a desarrollar mucho más con la ayuda de las tecnologías, con la ayuda de la inteligencia artificial, pero me parece que no somos de las profesiones amenazadas. Creo que somos de las que vamos a catapultarnos. Andy, y para cerrar, no sé si te gustaría dejarle algún mensaje Antes de cerrar, lo voy a hacer yo, lo vamos a hacer los dos. Primero, invitarlos al próximo congreso de la Asociación Argentina de Kinesiología del Deporte, que cumple 30 años, que va a ser un congreso especial para todos, que ahora lo dejo a Andy que nos invite. Y también que cierres con un mensaje para la comunidad de fisios eh, en cuanto a una recomendación, un consejo, una motivación para seguir desarrollándose. Bien, bueno, el Congreso sí, 1 y 2 de octubre en Buenos Aires. Eh, esperamos un gran evento. Vienen muy bien las inscripciones de colegas, así que tampoco se duerman porque se llena rápido. Vienen disertantes internacionales de primer nivel, vienen los mejores de Argentina. Va a estar muy bueno. Creo que es el lugar donde un fisio que le interesa un poco el deporte, un poco, ni siquiera tiene que ser trabajar en deporte, te interesa un poco el deporte, es el evento que cada 2 años no te puedes perder. El resto puedes elegir. Este es el que no te puedes perder. Eso por un lado. Y después, como mensaje, eh, bueno, a ver, uno es un apasionado de esto y yo siempre estoy convencido de que si no lo haces con pasión, las cosas es muy difícil progresar, es muy difícil que te salgan, es muy difícil disfrutarla, además. Eh, pero bueno, lo importante es no dejar de ser curioso, no dejar de juntarse con otra gente, de siempre, por más que uno tenga su consultorio y sus 4 paredes donde tal vez pasa su día a día, el sumarte, no digo que te sumes a la cadena, no te estoy vendiendo la cadena, sino que cuando digo vos, tratá de sumarte con otra gente, de compartir espacios con otra gente, de absorber, de mostrar, de chuparle, de entregarle lo tuyo y ir nutriéndote. Creo que esa curiosidad de ir a ver a otro, de ir a charlar, de ir a compartir, eso no lo dejen de hacer nunca, porque siempre, y cuando sos chico, obviamente aprendes muchísimo. Cuando sos grande, también aprendes de los más chicos, aprendes de los errores, aprendes del más grande todavía. Uno que está tal vez en una generación intermedia, vendría a ser. Siempre se aprende de otros, aparecen cosas nuevas, formas de resolver las situaciones. Lo que decíamos, las habilidades blandas, saber cómo las resuelven, cómo salen de esa, creo que eso es clave y para eso hay que relacionarse. Hay que estar en organizaciones, hay que estar en asociaciones, hay que trabajar en equipo, hay que armar equipos y creo que ese es un mensaje fundamental para uno seguir desarrollándose más allá de las habilidades técnicas que obviamente son fundamentales. Con este mensaje final de Andrés Tomás, quiero cerrar este Physical Podcast. Espero que les haya gustado este episodio especial para todos nosotros y nos vemos en este canal en el próximo encuentro. Gracias.